Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Buenas tardes o buenos días para nuestra audiencia. Un gusto, Nancy, tenerte con nosotros aquí en CryptoLatam al día. Por favor, si puedes presentarte brevemente para la audiencia y darnos un pequeño recorrido también de cómo has llegado al mundo de las blockchain y de las criptotecnologías. Un gusto, muchísimas gracias por estar en este espacio. Quedo muy agradecida por la consideración. Les comento, bueno, yo soy abogada de profesión de hace 12 años atrás que salí de la universidad y mi acercamiento con el mundo de la fintech y todo el tema tecnológico vino a raíz de los años de experiencia que tengo, tenía trabajando en la banca, ¿no? En el sistema financiero. A raíz de eso es que al involucrarme bastante en el tema del lanzamiento de productos y servicios financieros, en ese entonces en la banca, inicio mi camino con el tema regulatorio y de productos financieros y ya un poquito alejada actualmente del sistema financiero, pero apoyando emprendimientos emergentes que están saliendo a la luz. Ya, muy bien. Y bueno, ¿y cómo describirías la evolución del sistema financiero boliviano en la última década, ¿no? Desde una mirada del cumplimiento normativo, justamente. La verdad que es un sistema, la norma es robusta, la recopilación de normas, bueno, para quien no conoce, es un compendio normativo que tiene 144 reglamentos, con eso empezamos, de Ujú. acuerdo al tipo obviamente, de entidad financiera o entidad supervisada, se van enmarcando cada reglamento, aplica a tal tipo de entidad supervisada. Y obviamente es un sistema normativo de largo alcance que implica una estructura grande, porque necesitas tener auditoría, compliance, un equipo legal, porque aparte tenés que ver lo societario, entonces un equipo de riesgo y todo ese equipo que conforma la banca, ahí justamente iba el punto de cómo lo trasladas a una fintech que recién está empezando, que tiene un capital pequeño, que está luchando por salir a darse a conocer. Entonces hay otras que son un poco más grandes y más robustas, pero cuando se tratan de estructuras pequeñas, como la norma ahora con el tema del reglamento de las empresas de tecnología financiera busca de alguna manera formalizar este tipo de fintech Ujú. gracias al decreto supremo que también salió antes, pero imponiendo un poquito la estructura tradicional de la banca, ¿no? Entonces te piden tener un cierto nivel de personal, ciertas características que tendrían que cumplir inclusive los socios, entonces se hace un poco complicado para una fintech poder llegar a ese tipo. Con decirte solamente, justo ayer estuve revisando, en proceso de adecuación solamente hay seis fintech actualmente que están en proceso de adecuación. En proceso de constitución, que son las más nuevitas, son tres. Entonces, son 9 en total que están en camino y en la búsqueda de una licencia de funcionamiento, ¿no? Son considerando la cantidad que nosotros conocemos dentro del rubro y demás, creo que Ujú. son aún pocas y esperemos que se vayan sumando justo por esta semana que ya está próxima el vencimiento del plazo para presentar la carta de intención, entonces esperemos que se sumen más, ¿no? Claro. Y bueno, justamente esto forma parte de esa brecha, ¿no? De regulación existente entre lo que tú decías que son los bancos tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos. ¿Qué otros aspectos, digamos, le falta a la normativa boliviana para acelerar este proceso o tal vez para agruparlos en una categoría diferente? Quizás, como decías, ampliar las categorías porque son bastante limitadas, de hecho son contadas. Obviamente, de las que he ido viendo que ya han publicado sus certificados de adecuación, son algunas inclusive tienen categorías que no están dentro de las oficialmente lanzadas por ASFI.
Obviamente estas se van ampliando a medida de que cada empresa presenta su solicitud, pero no deja de ser una preocupación de cómo también el regulador entiende o trata de comprender el modelo de negocio de cada fintech, que es de alguna manera muy particular, ¿no? Ujú. Obviamente podemos encasillarlas en ciertas categorías, pero desde el origen en sí, de hecho, el solo ser fintech en realidad te da como que esa diferenciación entre banca, que es lo que en realidad la ASFI ve, bueno, aparte de la banca, las empresas complementarias y demás, pero es como que son segmentos totalmente distintos. Sé y sé por algunos contactos en ASFI también de que ellos se han estado capacitando en otros países para poder conocer mejor cómo abarcar la norma, más que todo en los entornos controlados de prueba, porque ahí es donde van a prácticamente conocer el funcionamiento de toda la fintech. Entonces, Ujú. me parece bastante interesante que la ASFI se esté aperturando de esa manera y traten de comprender mejor, ¿no?, el funcionamiento y lo que es en sí una fintech. Ok. Y al momento, digamos, de evaluar una fintech, ¿cuáles son los frenos regulatorios que permiten darle, digamos, el permiso para operar en Bolivia? ¿Y cómo podría superarse también esto, obviamente sin poner en riesgo al sistema o la estabilidad financiera? De hecho, justamente eso es lo que intenta hacer la ASFI con el tema de que todos los consumidores de servicios financieros, que ahora van a ser los usuarios o clientes de la fintech, eh, estén de alguna manera protegidos, ¿no? Porque ocurría, y me acuerdo que no recuerdo si fue este año o a fines del año pasado, que hubo un tema con justo una empresa de tecnología financiera que no la he visto aún en el listado, ahí, pero tuvo un pequeño problema con su sistema por no adecuar cierto parámetro, entonces ocasionó ciertas molestias del lado de los consumidores financieros, porque si mal no me equivoco, compraron activos virtuales y estaban en un precio mucho menor del que debió haber estado, entonces muchos de ellos se aprovecharon y obviamente ocurrió ahí un temita, pero dónde iba o si hubiese sido al revés, porque en este caso el beneficiado fue el consumidor financiero, si lo podemos decir, pero si hubiese sido al revés, ¿dónde pudo haber ido ese consumidor financiero a colocar su reclamo? Ujú. Muchas de las fintech tienen incluida esta sección de reclamos no capaz como una entidad financiera, pero aún así falta ese alguien que esté mirando por detrás, que como fintech cumplamos y obviamente brindemos la seguridad jurídica a los consumidores financieros o a los clientes. Eh, las brechas son grandes, no te lo voy a negar, sé que hay bastante susceptibilidad inclusive en el capital social que te pueda llegar a imponer la ASFI, porque muchas veces ni siquiera está delimitado, de hecho en los entornos controlados de prueba te lo indican, pero sé que muchas de las que ya están en carrera, me han comentado también en algunas mesas de trabajo a las que he podido asistir, que no son capitales sociales exorbitantes, sino más bien ah, dentro del parámetro que ellos manejaban y de alguna manera están sabiéndolo sortear. Lo preocupante para mí, como abogada y conocedora del sistema financiero, es que muchas de las empresas también consideran que una vez llego a obtener la licencia de funcionamiento y queda todo ahí, ¿no? Ujú. Sin tomar en cuenta de que desde ahí, más bien en adelante, van a ser entidades supervisadas por ASFIS, van a ser sujetas a inspecciones anuales, a veces especiales, cuando ellos detectan algún problema que pudiese haber. Entonces, lograr trascender solamente el tema de la licencia de funcionamiento va a ser interesante porque una entidad financiera puede hacer frente a toda la cantidad de requerimientos que te puedan llegar, porque no solo es ASFI, también está la UIF, el Banco Central, desde el punto de vista de políticas de cambio y demás. Está también, si mal no me equivoco, la bolsa, si es que llegan a cotizar en algún momento. Entonces, lograr ese caminar junto con toda esa regulación que van a tener es interesante. Yo Ujú. creo que de alguna manera abre también paso a que cada empresa busque
profesionales que puedan aportar desde su punto de vista experiencia, conocimientos para lograr llegar a un buen puerto, porque como te digo, desde el lado financiero, desde la conocedora de ese lado es complejo. Y si para un banco con una estructura ya formada es difícil, no quiere decir que va a ser imposible, pero va a ser complicado y espero, ¿no?, que todas las empresas estén mentalizadas en que va a ser arduo el camino, pero también van a poder estar tranquilos de que van a poder brindar una seguridad jurídica a sus clientes y obviamente al regulador. Ujú. Y bueno, y justamente para estas empresas de tecnología financiera, ¿cuál viene a ser, digamos, los requisitos principales? En tanto, primero, ¿qué capital, qué cantidad de capital se les exige? Y también, ¿qué normas deben cumplir para que los que usen estas aplicaciones se vean también respaldados, ¿no? Ujú. Inicialmente tendrían que presentar su carta de solicitud de intención. Una vez con eso, tienen que presentar un programa de adecuación. Presenta su programa, se evalúa. Tengo entendido de que también y pueden hacer, no ocurre muy a menudo, pero pueden presentarse in situ Ujú, a conocer un poco más, a informarse o a tener alguna reunión para que puedan tener conocimiento de cómo está trabajando operativamente. Y más adelante, una vez vences esas etapas, te dan tu certificado de adecuación, que de ahí ya hay un plazo que puede extenderse hasta máximo 36 meses, en el que el ASI va a estar monitoreando de alguna manera, guiándote cómo adecuarte y cómo regularte con la norma, cómo no incumplir, prácticamente es eso, para que puedas llegar a una licencia de funcionamiento. El capital social, lastimosamente, salvo, creo que las empresas que se están constituyendo más bien están empezando de cero y no las que ya venían trabajando o ya tenían una estructura formal antes, van a tener un poco más sencillo porque en el camino van a poder, junto con ASFI, fijar un capital. En cambio, las empresas que ya inicialmente fuera del tema ASFI y demás como empresa, ya sea sociedad anónima o SRL, aquí tienen su propio capital, puede que necesiten inclusive más, ¿no? Dentro de los entornos controlados de prueba, más adelante la ASFI les da esa información de cuál vendría a ser el capital social. Lo bueno es que no es un tema cerrado, depende mucho del tipo de negocio, la estructura y demás, para que la ASFI te diga cuál vendría a ser el capital social que necesitaría, pero en el camino se va viendo. ujú. Entonces, mencionas que si uno está ya constituido como SRL o SA, tiene un tipo, digamos, de normativa que cumplir. Pero entonces habría un nuevo tipo de empresa que se conforma si es que uno es una ETF, una empresa tecnológica financiera. Exacto, porque actualmente, un ejemplo, que podemos poner una SRLX, Ujú, ya funciona, ya presta sus servicios, etcétera, ya tiene sus productos, sus clientes, ingresa en esta etapa y una vez obtiene su licencia de funcionamiento, ya va a tener que añadirse inclusive en CEPREC el término de empresa de tecnología financiera dentro de su ujú, razón social. Las empresas obviamente que no presenten su carta de intención de apertura o que se nieguen, inclusive entiendo que la ASFI también va a incluir dentro de este año pasado el plazo, me imagino, y convocatorias a las empresas para que puedan ingresar en los entornos controlados de prueba y aún así se negaran, obviamente no van a poder prestar los servicios bajo esa denominación de empresa de tecnología financiera. ok, pero entonces es algo que todavía tiene que aparecer en CEPREC, digamos, ese ETF, o ya Claro que está sí, disponible. una vez Todavía no ya está. tengan su licencia. No, no. De hecho, por ejemplo, cualquier banco, muy aparte del tema ASFI y demás, Ujú, como sociedad, ya sea, bueno, son sociedades anónimas, cualquier cambio dentro de su constitución, dentro del objeto, cualquier cambio mínimo que necesite registrarse en CEPREC, debe presentar primero una autorización de ASFI. Entonces, no puedes avanzar en CEPREC si no tenés esa autorización. Lo mismo va a pasar de aquí en adelante con las ETF, ¿no? Van ujú, a necesitar una autorización para los cambios inclusive de sus sucursales y demás. claro.
claro. Y después, bueno, y dices que hay un tiempo ahí de, digamos, de donde se puede uno volver ETF o formar una ETF. Después de ese plazo ya no se va a poder. O sea, nunca más no van a haber nuevas empresas que van a entrar a este mercado. De hecho, el plazo que te mencionaba, bueno, son dos. El plazo es hasta el 30 para presentar tu carta de intención. Ujú, Entiendo que muy aparte de eso, la FI va a lanzar estas convocatorias que te comentaba. De hecho, yo creo que ellos ya tienen han analizado tanto con CEPREC y otras instituciones, la UIF también, porque ahí están también el tema del registro de lo que tienen que hacer con los activos virtuales. Entonces, ellos ya tienen mapeadas qué empresas existen, ¿no? ujú. Independientemente de si yo quiero o no quiero adecuarme o regularme, ellos ya conocen cuáles son. Entonces, si hasta este 30 de abril no presentara a una empresa X su carta de intención de apertura, tendría que estar atenta a una posible convocatoria que realice la AFI o en todo caso solicitar, ¿no?, su adecuación. Pero es importante tomar en cuenta el plazo porque los plazos de AFI por lo general son estrictos, no, salvo que modifique, porque esta ya es una primera modificación ampliada, el plazo se amplió porque era mucho antes, entonces esperemos que más empresas se sumen y más presenten sus cartas de intención, ¿no? Ujú. Y ya como usuario de estas aplicaciones o de estas empresas tecnológicas financieras, ¿qué seguridad tiene el ciudadano común al usar cualquiera de ellas? O sea, si uno basta con verificar que esté em, validado y registrado en la ASFI y en Bolivia, obviamente, para poder confiar, o si en algún momento esta empresa quiebra, ¿quién me devuelve el dinero, por ejemplo? De hecho, sí, es un respaldo, inclusive tanto con cualquier entidad supervisada, la AFI tiene una lista de entidades supervisadas que cuentan con licencia de funcionamiento y también con que se encuentran en proceso de adecuación. De hecho, el dato que te di de la cantidad de empresas que están en proceso de adecuación, como las empresas que están en proceso de constitución, están publicadas en ASFI, es público el listado. Te da certeza a ti como cliente de que es una entidad regulada. Entonces, obviamente hay a quién recurrir en caso de que ocurra algún incumplimiento o alguna afectación al servicio que me estén prestando. Eh, de hecho, entiendo que al funcionar de similar manera a una entidad supervisada como un banco, van a tener que presentar o tienen un certificado de garantía que se presenta y al igual que está el capital social y demás aumentos de capital que vayan a hacer, todo se registra, está la UIF por detrás también. Ujú. Entonces, entiendo que también cubriría cualquier problema de iliquidez que pudiese haber en una ETF para poder solucionar los problemas de cara al cliente, ¿no? Ya, muy bien. Y bueno, ya respecto a, digamos, lecciones que podríamos aprender ya como Bolivia y el sistema legislativo para las CTFs, ¿qué, qué países, digamos, podrían servir de ejemplo, ¿no? No sé si México, Colombia, Chile, que están tal vez más avanzados en la implementación de tornos de pruebas como los sandboxes, y también si estos contextos son viables para el entorno legal y político boliviano. En lo particular, a mí me agrada bastante la normativa de México porque siento que es un poco mucho más abierta, no es tan restrictiva como considero que es la nuestra actualmente. Esperemos que a medida que vayan avanzando se va quizás más flexibilizar un poco más. Pero, por ejemplo, la normativa mexicana me parece interesante. Espero que nosotros como país más adelante podamos lograr llegar quizás a un nivel de ese tipo de flexibilidad, no tan restrictivo ni tan sobreregulado, porque de hecho, muy aparte de las ETF, en el tema bancario lo es, muchas veces te frenan muchos nuevos productos o servicios que quizás querés lanzar porque tienen que estar adecuados a la normativa y nuestra norma, si bien ha dado una gran mejoría, porque hay que reconocer que se han simplificado bastantes cosas desde el ingreso de este nuevo gobierno. De hecho, se han suprimido una cantidad muy grande
de reportes que tenías que enviar a la ASFI como banco. Entonces, eso ayuda mucho a optimizar tu tiempo, ¿no? Entonces, considero de verdad que va a ser interesante ver cómo más adelante se vayan flexibilizando y se vayan recortando requisitos que pudiesen ser considerados inclusive hasta burocráticos para poder viabilizar una operativa de mayor fluidez y que obviamente no tome tanto tiempo tener una persona exclusivamente para que vea ASFI y puedas manejar tu negocio, ¿no? Tranquilamente, pero son retos que con el gobierno actual, con esa política que tiene de eliminar el estado tranca y demás, esperemos que pueda llegar inclusive al entorno regulatorio y como ya los pasos que se han dado considero que son de gran avance porque simplifican bastante, ¿no? Ujú. Ahora, con tu trayectoria legal y tu análisis también de modelos innovadores, ¿qué consejos, qué pasos le darías tú a una ETF justamente para ya a nivel de establecerse, cumplir con el compliance, con las políticas corporativas que están rigiendo ahora y que se podrían regir a futuro, para justamente no fracasar en futuras inspecciones que la ASFI podría hacerles? El principal consejo que les puedo dar también desde el lado legal y como abogada es que permitan, porque a veces yo sé que más que todo en este sector fintech, la innovación va a 1000 por hora, entonces muchas veces el lado tecnológico se acelera y por lo general convocan a lo legal en la parte final antes del lanzamiento. Ujú. Entonces yo les aconsejaría que involucren a todas las áreas necesarias, en este caso desde un punto de vista legal, creería que es importante que inclusive desde que tengan la idea de lo que deseen realizar, involucren siempre al personal que tengan de legal o compliance, si es ambos mejor, porque es importante conocer qué no podría hacer o qué podría hacer que podría encajar obviamente en lo regulado o qué no puedo hacer porque obviamente la norma no me lo permite y son inclusive puntos muy que ni siquiera tienen gran importancia capaz a la hora de ver un producto ya lanzado, pero si lo pones del lado del regulador, obviamente todo hasta lo más chiquito es un incumplimiento. Entonces es Ujú. importante que el área legal esté involucrada desde la idea, desde el nacimiento de la idea hasta el lanzamiento del producto para que pueda lanzarse y no sea sujeto más adelante a observaciones por alguna inspección que sea realizada, ¿no? Porque de hecho se hacen las inspecciones, te realizan las observaciones y tenés un plazo para regularizar tu observación, tenés que presentar informes mensuales de acuerdo a lo que el regulador exija o trimestrales para informar cómo va regularizando tu observación. Y muchas veces cuando ya estás operando y ya está lanzado tu servicio es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que lanzar un producto que esté netamente alineado con el compliance y desde el punto de vista normativo, todo correcto, cosa que no te observen más adelante? Ya, claro. Ahora, por otro lado, muchos ETFs también operan como en una frontera difusa entre servicio financiero y tecnología, ¿no? Entonces, ¿dónde debería trazarse una línea regulatoria en Bolivia para evitar la desregulación encubierta sin asfixiar la innovación? Ahí, por ejemplo, hay bastante susceptibilidad porque hay emprendimientos que no necesariamente tienen que estar regulados. Si me preguntas, yo considero que hay varios que están fuera inclusive de la norma, pero que ya hemos tenido algún tropiezo con algún emprendimiento en el que han querido modificar su objeto social porque han visto la posibilidad de ampliar sus servicios tecnológicos, pero CEPREC ya lo frena. Entonces, CEPREC actualmente ya no te permite modificar tu objeto si es que no tenés una autorización de ASFI. Se les ha explicado, inclusive se les manda cartas, pero muchas veces no son de ayuda. Entonces, yo creo que es importante que aquí quien dé la pauta sea el regulador, ¿no? Porque creo que inclusive la norma no es tan precisa, deja muchos cabos sueltos y muchas interpretaciones que pudiesen hacerse de que inclusive el solo hecho de tener una app que cobre ya Ujú. es regulada. Entonces, es importante que el regulador marque directamente cuál y cuál sí y cuál no, porque eso da lugar a la confusión,
te tranca muchas veces, por ejemplo, una simple modificación de tu objeto cuando no Ujú, tenés nada que ver con la regulación. Entonces es importante que la ASFI se ordene un poquito y especifique mejor, ¿no?, este tema, porque es bastante amplia. Justamente, de hecho, la sola denominación o lo que significa la definición, mejor dicho, de qué es una empresa tecnológica financiera, como que es muy escueta. Entonces, eh, no se sabe muy bien cuáles ellos puedan considerar una empresa de tecnología financiera. Es más que todo ahora algo discrecional del regulador, que no debería ser así, ¿no? Porque también te priva de muchas cosas cuando solamente estás ofreciendo una solución tecnológica que no está alineada al tema de servicios financieros, seguros y valores, ¿no? ujú, claro. Ahora, hay muchas aplicaciones justamente de este tipo, como billeteras de criptomonedas, digamos, billeteras virtuales, que ya están cobrando directamente en QR, ¿no? O sea, permite hacer transferencias directas a QR, como si fuera más bien otra entidad financiera, no pasan a través de un banco normal. ¿Cómo han logrado esto y también cómo logran interactuar con el sistema de QRs en Bolivia? De hecho, este año se lanzó, si mal no me recuerdo, a fines de año o este año, el tema del QR del Banco Central, porque antes era algo netamente privado. Ahora el QR, el Banco Central lanzó su propio QR, que Ujú, es fácil de integrarse a través de una API, te integras a través de una API, puedes integrarla a tu, bueno, a tu aplicación o a tu sitio web, que ayuda bastante, porque, y si me preguntas, yo consejo les diría que a todas las fintech que tienen la posibilidad de integrarse, lo hagan los que no tengan algún tipo de integración con una pasarela o algo así. ¿Por qué? Porque la ASFI, bueno, el Banco Central, mejor dicho, inicialmente siempre te da la opción de si querés, hacelo, está ahí. Pasó con la banca con el tema del LIP, que es un sistema de liquidación integrada, pero te da la opción de que lo hagas a través del LIB o lo hagas a través de una cámara de compensación. Entonces, ujú, ya vos veías dónde, digamos. Y ya después lo eliminó y netamente tenías que hacerlo a través del Banco Central, entonces ahí ganaba el tiempo quien ya lo había hecho a través del Banco Central. Entonces, creería yo que sería buena idea que vayan viendo el cómo integrarse al Banco Central también, porque a la larga lo doy por seguro de que lo van a exigir, ujú. y también de que el Banco Central allí hace poco modificó bueno, en febrero modificó su reglamento de instrumentos electrónicos de pago, donde da una connotación más diferente aún de la ASFI que la ASFI en el tema de qué hace una empresa de tecnología financiera. Ellos obviamente desde un punto de vista de instrumentos electrónicos de pago como las transferencias, etcétera. Porque inclusive con el solo hecho de ser un intermediario, que justo el ejemplo que comentabas, en un intermediario, no necesariamente la empresa o el cliente, ya podría ser considerado como una fintech. Entonces, es importante que ambas entidades logren encaminarse y tener una definición común, ¿no? Y un tipo de qué vendría a ser un tipo de empresa, tecnología financiera, sin obviamente entrar en ambigüedades y en confusiones, porque de hecho, si nos vamos a la norma del Banco Central, inclusive son muchas más de las que ya teníamos mapeadas, ¿no?, las ETF, porque ellos con su definición hicieron una diferencia que la ASFI ni siquiera tiene. Ujú. Entonces, es importante que se definan ambas. Sin duda, porque por otro lado, digamos, si yo tengo mi empresa y quiero cobrar por un producto, un servicio que yo vendo, no quiero ser una ETF, no soy una fintech, solo quiero cobrar por mi producto a través de mi sitio web y utilizo, digamos, el token o el QR del Banco Central, ¿podría ser en algún caso considerado como una ETF sin serlo? Desde el punto de vista regulatorio de la ASFI, sí. Ah, ya. De hecho, sí. Por el solo hecho de recibir un pago, ¿no? Porque si bien eso es un servicio financiero, es que el servicio financiero, de hecho, la denominación o la definición es bastante corta, no te da ni siquiera la idea de ver cuándo sí, cuándo no. De hecho, justo hace poquito publiqué en mi LinkedIn
un temita que se me hizo muy interesante, un auto supremo que se emitió en Tarija. Ujú, ¿Qué ocurrió? Era una empresa que la ASFI consideró, no en ese entonces no estaba todavía el reglamento de las ETFs, pero consideró que prestaba un servicio financiero. Entonces ellos iniciaron un proceso y lograron que esa empresa se cierre porque atentaba contra la normal regulación y demás. Entonces, esta empresa lo que hizo fue defenderse dentro de la vía penal. Entiendo que esto subió inclusive a una sala penal que fue quien emitió el auto supremo, en donde interesante la resolución que tuvieron los magistrados, que inclusive yo te podría decir que mucho, es mucho más clara que la ASFI, porque ellos señalaron esta empresa que hacía, ofrecía préstamos, entonces ofrecía préstamos, pero entiendo que tenía una aplicación, ¿ya? Entonces, para la ASFI eso era algo que no estaba regulado, entonces lo cerraron, la clausuraron y demás. Entonces, el abogado de esta empresa y la empresa hicieron un proceso, llegaron hasta esa instancia y que definió el magistrado que no necesariamente el solo hecho de otorgar un préstamo te hace sujeto a regulación. Entonces, ahí yo creo que es un punto clave porque el magistrado hizo un énfasis en cuándo se considera que yo como prestamista, si se puede decir así, estoy sujeto a regulación. Siempre y cuando haya una captación de un dinero del público, llámese ahorro o ujú. un depósito, y yo coloque eso en un crédito, ya es intermediación financiera. Entonces, en este caso, esta empresa manejaba estos préstamos, pero con negocio, en realidad eran, no era una captación del público, sino más bien un capital privado de inversión. Entonces, ellos con su capital prestaban el dinero. Entiendo que la sala resolvió que no era correcto y volvió nuevamente al juzgado donde se emitió la primera resolución en la que se declaraba que era ilegal lo que estaba haciendo esta empresa. Y obviamente interesante cómo manejan los magistrados esta precisión en cuanto a qué es y qué no es sujeto a regulación, más que todo en este tipo de negocios, ¿no? De la fintech. Me parece interesante y creo que es bastante útil también para los negocios que estén dentro de este rubro, de poder contar también con otra fuente normativa que pueda fundamentar el por qué no tendrías que regularte si esa es la decisión de esas empresas, ¿no? Claro, porque además, bueno, ahí también se entra en una contradicción, yo veo un poco técnica y legal, vamos a decir, porque si bien el Ujú. Banco Central te está dando la posibilidad de utilizar el QR para cobrar nada más por tus servicios, al mismo tiempo no puedes hacerlo porque vas a ser considerado una ETF. Entonces, ¿para qué voy a usar el Exacto. sistema del Banco Central si yo no soy una ETF, ¿no? Entonces, hay una contradicción muy grande y además también está creando un impedimento en la agilización de cobros y la agilización también, por ejemplo, del comercio por Internet, de otros tipos de pagos que pueden agilizar el comercio en general, ¿no? La economía. Claro, porque un e-commerce de alguna manera por la norma sería considerado una ETF, ¿no? Siempre y cuando el solo hecho de tener una aplicación y en el que, que lastimosamente eso creo que nos retrocede un Exacto. poquito en, en el tiempo, porque Ujú, el solo hecho de facilitar de alguna manera servicios y productos de cara a un cliente o cómo acceder en realidad a estos servicios y estos productos y facilitarte también el tema de transacciones, que viene a ser lo que te hace, lo que te permite hacer un QR, ayuda bastante de cara al cliente y no es concebible en algunas oportunidades y ocasiones de que eso sea regulado, no ujú. solamente ese hecho. Entonces, yo creo que el regulador, yo la verdad consideré que en el tiempo que pasó después del cambio de gobierno y demás, iban a haber cambios en la norma, en el reglamento, pero bueno, solamente fue el tema de la ampliación de plazo. Y paralelo a ello sacó el Banco Central su propia normativa, entonces no ha sido como que un, una delimitación que yo esperaba respecto a qué es y qué no es, ¿no? Regulado o sujeto a regulación. Sí, sin duda, porque además es también, si estiramos la norma, en lo que yo entiendo,
Incluso cuando tú estás mostrando tu QR desde tu aplicación para que te paguen, también estás interactuando como una ETF, solo por mostrar tu QR, porque eso es lo que haría una aplicación en Internet, genera un QR y le va a llegar a la empresa que lo está generando. Podríamos llegar a eso, Claro, ¿verdad? exacto, porque inclusive las pasarelas de pago, que son las que hacían o prestan ese servicio, ya sea con el Ujú, QR, con el uso de las tarjetas y demás, que son un intermediario entre quien emite una tarjeta, por ejemplo, un banco o otra empresa, eh, viene a ser considerado un sujeto regulado, ¿no? ujú, Entonces es interesante, sé que muchas ya también están en el camino de adecuarse, han presentado varias sus cartas de intención, pero considero yo que sería importante que el regulador defina, ¿no? claro. Cuándo sí, cuándo no, y que no sea tan sesgada su mirada y tan estricta, porque si todo es regulado, creo que va a reducir el tema de la innovación, porque de cara de ya uno se pone a pensar, ay, voy a tener que hacer mi trámite, quizás voy a tener que contratar un abogado, Ujú, alguien que me asesore para poder hacerlo de una manera adecuada. Entonces, de solo pensar en la estructura y lo que necesitas, muchas veces te desincentiva, ¿no? Como emprendedor y obviamente siento que de alguna manera retrasa la innovación, ¿no? La ujú. pospone. Sin duda. Y también la innovación a nivel gubernamental, vamos a decir, porque por ejemplo la plataforma de la gestora, que es para pagar las pensiones, los aportes, ¿no? De jubilación, sí tienen la oportunidad de pagar con tarjeta o con QR, pero a través de una pasarela de pagos. Por el otro lado se tiene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que no acepta todavía ningún pago directo con QR, pero cuando lo haga, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo puede ir directamente con el Banco Central o necesita pasar por una pasarela? También hay una, o sea, dependen después de pasarelas de pago para recibir sus aportes. Exacto. Sí, inclusive los trámites para la Caja Nacional, sí o sí Ujú, tenés que hacer el pago en efectivo, en el CEGIP, bueno, ahora ya te da la opción de hacerlo, pero te pedían antes que para un simple certificado de lleves y suelto, para el órgano judicial sigue siendo en efectivo, no te dan ni la opción de que vayas al banco a hacer tu depósito, entonces hay tantas maneras de flexibilizar y de ayudar a que sea menos burocrático todo, ujú, pero aún así vemos que existen estas cosas que van posponiendo cada vez este tipo de situaciones. sí. Por lo visto nos cuesta más bien desburocratizarnos, ¿no? Y más bien veo que antes no había ninguna norma en el tema ETFs porque no existía ni siquiera y ahora las presionan hasta no más dar y es muy difícil también innovar y crecer en ese sentido. Porque justamente cuando no había, fueron cuando más startups, fintechs Ujú, aparecieron, ¿no? Nacieron. Y de hecho, ahora, bueno, van a tener que adecuarse y demás, pero sería interesante ver que hubiese quizás un estudio de posterior al lanzamiento y a la emisión de este reglamento, cuántas fintechs o cuántas startups han nacido, o ujú. cuántas sería interesante preguntar a las aceleradoras y demás, porque yo creo que eso desincentiva un poco, ¿no? El tema de innovar. Así es. Bueno, ¿y cuál crees que sería el mayor desafío normativo para las ETFs en Bolivia en cuanto a interoperabilidad con sistemas bancario tradicional, la gestión de datos personales o la tokenización de activos? ¿Y por cuál, digamos, tú priorizarías una estrategia jurídica? Considero que el tema de protección de datos es muy importante. Bueno, nuestro país va posponiendo hace tiempo una ley de protección de datos Ujú, personales que entiendo que hay proyectos paralizados de años ahí. No entiendo aún por qué no se ha podido promulgar o tocar en ujú, las diferentes asambleas, pero aún así es una ley bastante crítica, bastante necesaria también, porque ni siquiera nuestra información, que es, si podemos decirla, utilizada en las mismas plataformas o sitios web o del gobierno, está segura. No hace mucho todos nos espantábamos por un tema de un hackeo en la fiscalía, que fue un show. Entonces, cuando nuestra información y nuestros datos personales son seguros, entonces necesitamos necesariamente la promulgación de una ley de protección de datos. ujú. No, yo te puedo decir que
normativa financiera es la única que ha profundizado en este tema porque tienen un reglamento para la seguridad de la información específicamente para las entidades supervisadas, que entiendo va a aplicar también para las ETF. Entonces, creo que ha sido el sector que más ha podido tratar y regular este aspecto porque son bastante cautelosos. De hecho, el tema de la reserva y confidencialidad de la información de datos financieros es muy estricto porque no podés brindar información financiera a simple petición de un tercero. Entonces, salvo sea una autoridad, obviamente, o un regulador en este caso, pero es algo necesario y te podría decir que específicamente también en el tema de la fintech, porque obviamente trabajan con datos que uno Claro. personalmente proporciona, exactamente, o sea, yo decido proporcionarlos y no conocemos cuál es el tratamiento, ¿no? En algunos casos. Entonces, es importante que exista un tipo de ley para poder regular no solamente fintech, no solamente entidades supervisadas, sino cualquier tipo de información que nosotros como personas podamos brindar y que sepamos dónde va esa información y que en caso que deseemos eliminarla de algún lugar podamos hacerlo también porque Ujú. nuestros datos quedan ahí por siempre. Es bastante necesaria y creo que haría muy bien a toda la sociedad, ¿no? Así es, porque además, bueno, ahí como dices, se pone en riesgo toda tu información y estamos aquí en el caso de las fintech, tenemos que mandar hasta una fotografía del carnet, sacarnos una fotografía de nosotros, mandar una prueba de tal vez del lugar donde vivimos. Es mucha información que se está dando y queremos saber cómo uno se la va a poner segura, cómo se la va a utilizar, qué datos de esos son los requeridos realmente y como dices también retirarlos en el caso de que ya no queramos seguir trabajando o utilizando algún servicio, ¿no? Exacto, inclusive que pueda migrar, por ejemplo, no hace mucho se escuchaba bastante en el tema de las campañas presidenciales que venimos de hace tiempo con ese tema de que puedas migrar tu historial clínico Ujú. de tu caja donde has estado, bueno, desde que tus papás trabajaban en X empresa, te afiliaron a esa caja hasta tu mayoría de edad y ya como sos mayor de edad ya no puedes recibir atención, pero que todo ese historial médico que prácticamente es invaluable porque ahí está todo, pueda ser migrado a otra entidad, ya sea pública o privada, donde puedas, ¿no? Recibir uno, que esa entidad reciba la información y continúe complementándola a medida que vayas recibiendo atención ahí. Entonces, es muy importante, tanto para, ahora que hablamos de temas de tecnología, sí, también para temas de salud en general, en todo, educativo, en todos los rubros, sectores, es muy importante poder decidir qué hacemos con nuestra información, estar seguros de qué se hace con nuestra información también, es muy Ujú. valioso. Claro, bueno, si bien mencionabas que tampoco conoces por qué no se ha avanzado en esta ley, ¿qué otro aspecto, qué otro dato tú podrías darnos más bien para entender por qué no se lo hace? ¿Por qué, digamos, el sector jurídico no está muy interesado en este tipo de leyes cuando más bien es un tema básico de seguridad ciudadana? De hecho, considero que no es, tuve la oportunidad de hace un año, el año pasado hice un diplomado en el que una de mis compañeras era una proyectista de leyes, trabajaba en la asamblea para un diputado. En todo caso, ella nos ayudó a comprender porque igual, al igual que tú, no entendíamos cómo podía ser que ese tipo de leyes no esté ya promulgada, ¿no? Y Ujú. que hasta la fecha ni siquiera está en el orden del día. Entonces, ella nos explicaba que era muy difícil que ese tipo de leyes, desconozco el motivo, pues me imagino que es algo político, no lo sé. Ella nos decía que es muy difícil que el proyecto en sí pueda llegar inclusive a ser discutido en la asamblea. Nos Ujú. decía que era complicado, que inclusive que se apruebe dentro de una comisión. Entonces, muchas veces por observaciones de X y Z, y trataban de sacar el producto, si le podemos decir, con lo mínimo como para que salga y Ujú. ya más adelante puedas hacer modificaciones, pero eso era lo preocupante. Lo preocupante era que necesité sacar algo mínimo, Claro. pudiendo sacar una ley con todas las letras y que obviamente sea útil para todos, ¿no?
Un tema ahí, yo creo que, bueno, aprovechando que hace poco tenemos nuestra nueva asamblea, sería Ujú. interesante y muy importante que ellos empiecen a trabajar en este tipo de leyes. Sé que también ahí estaba dormida la ley de inteligencia artificial, o sea, hay un montón de leyes que Ujú. ahora creo yo que necesitamos y que van de mano a la vanguardia y con todo lo que pasa en el mundo, que es muy importante que se toque y que obviamente prioricen, ¿no?, nuestras autoridades. Sin duda, porque yo tenía entendido que más bien ya había un proyecto de ley que lo estaba elaborando la GETIC ya en el anterior gobierno, que podía haber salido en el anterior gobierno y no se lo hizo, y este Mm, tampoco lo está nombrando, tampoco lo está impulsando, vamos a decir, y la que tú acabas de mencionar, que es una ley que más bien creo que ya sale tarde porque tiene que ser urgente el tema de la inteligencia artificial, o sea, cómo mm. Bolivia va a normar eso, cómo lo vamos a enfrentar y también cómo lo vamos a socializar, porque mucha gente no sabe ninguno de esos dos temas y se vuelven cada vez más urgentes con tanta digitalización justamente de la vida cotidiana y de la vida administrativa burocrática. Exacto. Eh, la verdad que no sé actualmente en qué estado estén estas leyes, no sé si ya las estarán volviendo a retomar, pero inclusive estuvo dentro de nuestro diplomado el director de ese entonces de la GETIC y él nos explicó justamente lo mismo, de que Ujú. ellos estaban tratando de reducir lo más básico posible esa ley como para que sea tocada y la puedan promulgar y demás, pero obviamente eran dificultades que había, ¿no? En ese entonces de que todo uno que pueda ingresar en el orden del día, que se aprobaba antes en una comisión y no llegaron a eso, por lo que entiendo. Entonces, esperemos que esta nueva asamblea se ponga las pilas y empiece a trabajar, ¿no?, en estas leyes. Sí, esperemos que así sea. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Tal vez hay algún tema que tú quisieras resaltar o que no hayamos tocado y también tal vez un mensaje final a la audiencia, tal vez con igual, con algún concepto que sea importante, que guarden, con alguna sugerencia que tú les puedas dar y que sea útiles para ellos. Bueno, yo les aconsejaría que siempre, yo sé que hemos estado aquí también de críticos con la ASFI y con, con los reguladores y demás, y las autoridades, pero siempre hay que evitar pasar sobre la norma. Entonces, yo sé que estamos ahora molestos algunos con el tema de qué dice y qué no dice nuestra norma, pero lamentablemente a la fecha es lo que tenemos. Ujú. Entonces, yo les aconsejaría que, bueno, traten siempre uno, de hacer partícipes a todas las áreas o a todas las personas dentro de sus empresas para que puedan todos opinar y al final, ¿no?, poder estar en el mismo barco todos para poder lanzar todo lo que necesiten, sus productos, sus servicios y demás, y obviamente de la mano de la norma también. Eh, Les va a simplificar mucho las cosas, créanme, yo sé que a veces es complicado, pero les simplifica mucho todo de cara a una inspección, de cara a una fiscalización. Entonces muy importante y muy necesario que siempre puedan también inclusive mantener una relación cordial con el regulador, porque muchas veces son de ayuda para interpretaciones también, porque como te digo, todo depende del criterio de nuestros reguladores. Entonces, hay que estar siempre de la mano con ellos, de igual manera hacer las críticas que consideremos como pertinentes dentro del marco del respeto. Yo creo que también he tenido la posibilidad de decírselas, entonces es importante que todos estemos alineados en pro de nuestro país y en pro de llegar a ser, ¿no?, un país referente en cuanto al tema de la fintech, en cuanto al tema de innovación y siempre, ¿no?, con los últimos, estando atentos a las últimas actualizaciones también, porque no somos un país ajeno al mundo, Ujú. entonces tenemos que estar siempre alertas y obviamente tratar en lo posible de hacer todo lo mejor para poder crecer como país. Bueno, muchas gracias Nancy por tu tiempo y toda esta conversación y esperemos tenerte de vuelta igual muy pronto con otros temas y más bien con las novedades que pueden traer los avances tecnológicos. Claro que sí, yo muy feliz de estar con ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente y muchísimas gracias. Perfecto, gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta luego.
Cada semana te ofrecemos entrevistas con referentes, análisis técnicos, debates, herramientas prácticas y casos reales que muestran cómo la innovación puede responder a los desafíos de nuestra región. Educación digital, cultura cripto y mirada crítica, todo en un solo lugar. Desde Bolivia, para toda Latinoamérica. Esto es Cripto Latam al Día. Consejos y estrategias en el mundo cripto.